Ya se la clase camino. Me está faltando Uy. Bueno muchachos, en el día de hoy entonces vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a, vamos a hablar acerca de bueno muchachos, vamos a hablar acerca de cómo les ha ido con el mini proyecto que está en curso, ¿cierto? El de librerías estáticas, cómo lo han desarrollado, qué inconvenientes han tenido. Adicional a eso vamos a hablar como todas las tutorías de los proyectos finales, en qué van con el tema de los proyectos finales. Vamos a hablar hoy del tema de el diseño orientado a objetos, como les había anticipado. Entonces hoy, viendo este tema, asignaremos entonces el anteproyecto. El anteproyecto tiene un tiempo de duración de entrega más largo que un mini proyecto normal, entonces se solapan con los respectivos mini proyectos. Bueno, comencemos entonces muchachos. ¿Cómo les ha ido con el mini proyecto actual? Bueno muchachos, antes de que empecemos, no sé si vieron ya la calificación del mini proyecto anterior. Hoy la vimos. Pues yo la verdad los quiero felicitar porque pues el resultado de la gran mayoría, pues no, el resultado de todos los que entregaron fue muy alto, ¿cierto? Inclusive les coloqué algunas observaciones, ¿cierto? En las observaciones les coloqué cosas que omitieron, pero que son más de detalles que no tienen que ver con el programa. Entonces no, digamos que no quise castigar la nota por esas cosas tan insignificantes. Pues estoy hablando de comentarios, cosas de ese estilo. Entonces, muchos sacaron 5, algunos un poco menos, pero la media de notas fue altísima. Entonces, me alegra mucho eso y adicionalmente, ustedes lograron obtener un beneficio que es tener muy adelante el mini proyecto que está en curso, porque precisamente el mini proyecto que está en curso se basa en el anterior. Y si estaba pues bien realizado, finalmente el tiempo que van a gastar es mínimo, relativamente mínimo. Cuéntenme entonces cómo van con el mini proyecto actual. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué tropiezos han tenido? Recuerden que la entrega de ese mini proyecto es para el 27 a las 23:55, para el domingo. Supongo entonces que no tienen ninguna duda. Es que estábamos esperando. Perdón. Estábamos esperando que la nota del pasado para saber cómo empezar. Pero no, pues lo que pasa es que la nota del pasado, pues ¿para qué necesitaban la nota del pasado? Para saber lo siguiente, por ejemplo. Para ver si teníamos que corregir algo o podríamos empezar así. Sí, pero digamos que la orientación de los archivos no dependía mucho de eso. ¿Por qué? Les explico. Supongamos que ustedes hicieron 3 clases en el pasado, ¿cierto? Y omitieron, por decir algo, alguna función. Pues no hicieron una función de las 3 que tenían que hacer.
Entonces, pues finalmente la estructura del mini proyecto actual, ¿cierto? El de librerías, no cambiaba mucho porque pues es agregar la otra función dentro de la estructura. Recuerden que el objetivo principal del mini proyecto que está en curso es darle una estructura de librerías al programa que ya existe. De hecho, no es construir nada nuevo, o sea, escribir el código que sea necesario para separar, pero finalmente el objetivo es crear la estructura de las librerías. Pero bueno, como les digo, con el resultado que yo vi, poco tendrán que cambiar o modificar para obtener el resultado del otro. Bueno, cuéntenme cómo van con los proyectos finales. Recuerden, muchachos, que casi que hoy hay que salir con una nota de aquí. Con una nota, no, perdón, con una idea de aquí. O sea, casi que tendrán espérenme un segundo, yo les digo exactamente cuánto tiempo. Quince días para realizar el anteproyecto. Entonces miren que prácticamente ya tenemos que tener la idea muy madura. Pues si apenas estamos empezando a desarrollar la idea hoy, no sé si logren la madurez que se espera para el anteproyecto. Entonces, o sea, me preocupa que no tengan dudas, no es que ya tienen las ideas muy maduras. Bueno, supongo entonces que así es, muchachos. Bueno, entonces, como les digo, hoy vamos a ver el tema de diseño orientado a objetos. La idea es que este tema sea un poco magistral porque me interesa que capten la idea, que vean qué es lo que se requiere con un diseño orientado a objetos. Entonces, miremos. Sí. Tengo una pelotita del proyecto original. Cuéntame. Es que usted me había dicho que pues, yo voy a hacer lo de la empresa de taxis, pero un programa que calcule los gastos de los taxis. Que calcule qué pena, no te oí esa parte. El programa que va a dar una empresa de taxis es para obtener información de gastos, de las ganancias de los taxis. Y también voy a crear una especie de tracking que diga pues, dónde está ubicado el vehículo en ese momento, ¿cierto? Usted me ha dicho que tenía que aportar una información más requerida, pues que no solo datos numéricos o algo así. A ver si me podía colaborar ahí con una ideita, que de información como qué tipo. Te oí un poquito por allá entrecortado, entonces voy a tratar de ver si comprendí tu idea. El objetivo es entonces llevar como la gestión contable de una empresa de transporte, eso es lo que refieres. Sí, los gastos, las ganancias, todas esas cosas. Que por un programa que aporte información normal que uno necesite de la empresa. Bueno, recuerda que
Generalmente ese tipo de programas ¿en qué se basan? ¿Cierto? Voy a hacer una pintura acá que no quiere decir que todos los programas que vayan a hacer sean así, ¿cierto? El que me estás planteando tienes, digamos que esa estructura. Entonces recuerden que yo les decía que un programa se dividía como en 3 bloques, ¿cierto? Esto en el lenguaje general de programación es lo que se llama el framework modelo vista controlador. Modelo vista controlador. Pero aquí no lo vamos a hacer pues tan estructurado como se menciona en esa teoría, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer un poco más sencillo. Entonces, ¿en qué se basan nuestros 3 bloques? ¿Cierto? En una interfaz gráfica, en las operaciones del programa, llamémoslo así, en las operaciones, ¿cierto? Y en un almacenamiento, el que sea. Correcto. Una interfaz gráfica o GUI, unas operaciones y un almacenamiento. Generalmente ese tipo de software se basan en eso. Entonces, ¿qué contienen eso? Esos elementos. Contienen entonces lo siguiente. Entonces, obviamente aquí vamos a tener una interfaz gráfica, ¿cierto? Amigable para el usuario, con sus respectivas características. No, no está viendo, usted está copiando en la pantalla. Está como me queda la imagen. Está retrasado. Demasiado queda. No se escucha bien. ¿Sí? La imagen está muy rechazada. Bueno, está. Ya, me quedo quieto. Espéreme un segundo, por favor. Mejor ahí, muchachos, la voz. Y la voz de todo. Y la imagen también. ¿Se ve mejor la imagen ya? Sí. Listo, entonces como les iba diciendo, muchachos, tenemos los 3 bloques. El bloque de interfaz gráfica, el bloque de operaciones y el bloque de almacenamiento. ¿Cierto? Entonces, en la interfaz gráfica obviamente pues tenemos una interfaz de usuario como ustedes la quieran hacer, como sea pertinente para ustedes, ¿cierto? Entonces, obviamente la interfaz gráfica va a tener ¿qué? Va a tener los archivos correspondientes a la interfaz gráfica, o el archivo, ¿cierto? Aquí va a haber un código, ¿cierto? .cpp, .h, no sé, lo que sea, que va a tener el contenido de la interfaz gráfica, pero va a ser independiente de los otros bloques, ¿cierto? ¿Qué otro bloque tenemos? El bloque de operaciones. Aquí es donde va a estar el código del programa en sí, ¿cierto? Donde va a hacer todas sus ejecuciones. Aquí no necesariamente hay un solo archivo, ¿cierto? Pueden haber 2, 4, 6, 8, 7, no sé, dependiendo del número de clases que usen y de la estructura que le den, ¿cierto? Entonces aquí es donde van casi que todas las clases del programa, ¿cierto? Y finalmente aquí lo que va es un almacenamiento, ¿cierto? Aquí vamos a guardar datos. Esto tiene pues obviamente una conexión. Entonces, ¿este almacenamiento qué puede ser? Entonces puede ser sistemas de archivos, o podría ser una base de datos, o otro que ustedes consulten pues que se les ocurra. Entonces voy a tratar de explicar como cuál es la estructura de cada uno rápidamente. Entonces recuerden, una interfaz gráfica pues la vamos a aprender a hacer inclusive ya en la tutoría siguiente. La idea es que en este bloque que estoy pintando, o sea, los archivos que pertenezcan a ese bloque, solo vaya la estructura de la interfaz gráfica, ¿cierto? O el código que crea la interfaz gráfica.
¿Cuál es la razón de eso, muchachos? La razón de eso es que si ustedes juntan, por ejemplo, estos dos bloques y todas las operaciones las hacen en este código, después de hacer un seguimiento es casi que imposible. Ustedes empiezan a ejecutar el programa y no tienen ni idea dónde está un error, porque se mezcla el código de la interfaz gráfica, que es grande y es extenso, con el de las operaciones. Entonces ahí quedamos graves. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es crear una conexión entre estos dos, ¿cierto? Cuando yo me refiero a una conexión es que desde este archivo, desde el código, se hace un llamado a otro archivo que esté acá, ¿cierto? Que es el que hace las operaciones. Pero que esta operación, ¿cierto?, no se haga acá, ¿cierto?, que se llame desde acá. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, el archivo de operaciones, ¿cierto? Cuando ustedes me dicen que, bueno, voy a hacer un software que me haga la gestión de, por ejemplo, financiera de una empresa de transporte, entonces usted me dice, no, yo lo que quiero es mirar cuántos son las ganancias en el día, cuántos carros entraron, yo no sé, cualquier cosa, lo que me mencionaban ahorita. Entonces, lo que yo les digo, muchachos, es, por favor, que el programa no sea un formulario que sume, ¿cierto? Que sean un montón de casillas aquí, que yo entre los datos, le dé OK y que me sume y me arroje un dato, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. Un programa de ese tipo no es para el proyecto final, pues porque un programa que sume, eso muchos lo hicieron en el mini proyecto que pasó, ¿cierto? Pues un programa que sume es súper sencillo. Entonces, ojo, aquí tiene que haber una operación compleja. No sé qué operación compleja, eso dependerá de su programa. Le voy a poner un ejemplo. Si ustedes están haciendo la gestión de financiera, por ejemplo, de empresa de transporte, entonces, ¿qué deben hacer aquí? O sea, hacer un cálculo más complejo, que les saque estadísticas, que les guarde información en el tiempo, que les permita obtener informes, o que puedan obtener información de otro día, yo no sé, cosas de ese estilo, cálculos más complejos. No una simple suma y resta pues de datos financieros. Correcto. Por ejemplo, creo que me mencionabas ahora lo del tracking, ¿cierto? Lo de dónde, en qué momento iba, pues en qué espacio iba el vehículo, en qué punto del espacio. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí eso sería un valor agregado de la operación. Miren que ahí no solo hay que sumar, ahí hay que hacer varias cosas. Entonces miren que ahí también hay dos componentes. Entonces la idea es que ese tipo de cosas que tú quieres mostrar, pues lo muestres aquí en la interfaz gráfica. Por ejemplo, si es un tracking, ¿cierto? Entonces que muestres, no sé, un cuadrito en el que se vaya viendo en dónde va el carro, ¿cierto? Pero aquí solo hay información visual. En realidad donde se hace la operación de ver, ya está en otra parte. ¿Qué parte es esa? O cuánto se demora para llegar a la siguiente, o etcétera, lo que quieran hacer con ese tracking. En realidad esa operación va es aquí, ¿cierto? En un archivo que va a ser el tracking. Entonces aquí, bueno, entonces en una hora va a estar en tal parte, entonces en una hora muéstreme esta línea, o en una hora muéstreme la siguiente, o no me muestre nada hasta que no se ejecute algo aquí, ¿cierto? Pero el core del programa está acá. ¿En operaciones, pro? Sí, en operaciones, o sea, operaciones es el core del programa. Si yo quitara esto y quitara esto, el 90% del programa está aquí, ¿cierto? Aquí está la parte fuerte, el core del programa. Entonces a eso es a lo que me refiero. Como les digo, no en un solo archivo obviamente, ¿cierto? Va a estar en muchos archivos. Pero la idea es esa, que el core esté aquí, el core del programa esté aquí. Bueno, ¿y el almacenamiento qué es? Obviamente, como vamos a manejar datos en el tiempo, históricos, acumulados, cosas de ese estilo, pues tendremos que almacenar en algún medio, ¿cierto? ¿Por qué es eso, muchachos? Recuerden que si ustedes podrían decir, no, pues yo no me quiero complicar, voy a crear un arreglo en el que se guarde toda la información que necesito, y ya. Recuerden que esos arreglos se guardan en memoria principal, y la memoria principal es muy pequeña, muy corta. Entonces, si ustedes se ponen a cargar todos los datos en la memoria principal, la acaban y se la consumen. Entonces ya el programa se empieza a tornar lento, cosas de ese estilo. Entonces, ese tipo de cosas se recomiendan es en una memoria aparte o en memoria secundaria. Recuerden cuando veíamos los tipos jerárquicos de memoria. ¿Cómo se almacena la información? Hay muchas formas, ¿cierto? Entonces aquí hay como dos tipos. Nosotros en el curso vamos a ver cómo se almacena la información en archivos, ¿cierto? En archivos de texto plano.
¿Cómo sería un archivo de texto plano? Un archivo de texto plano sería lo que sea, un archivo, extensión, lo que sea de texto. Entonces, por ejemplo, aquí diría, supongamos que lo que estoy guardando yo aquí es cédula, nombre y apellido, ¿cierto? Entonces iría la cédula, nombre, apellido y un espacio o unas rayitas, ¿cierto? Nombre, cédula, apellido y rayitas, así sucesivamente, ¿cierto? Una forma estructurada de guardar los datos que yo en mi código de operaciones le digo cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, entre eso también tiene que haber obviamente una conexión, ¿cierto? Debe haber un archivo o una clase que se encargue de guardar la información, ¿cierto? De forma estructurada, para que quede bonita y visible. ¿Cierto? Si de pronto lo van a guardar en archivos binarios que no se pueden ver bonitos, entonces la idea es que al menos conserven una estructura básica que se pueda recuperar después. Porque recuerden que ustedes aquí guardan información, pero recuerden que la idea es que después la lean, la puedan leer, o sea, vayan al archivo y la lean y vuelvan y se la traigan. Y la carguen, no sé, en un objeto o en un arreglo, en lo que ustedes quieran. Bueno, así es para el tema de archivos. Como les digo, el almacenamiento en archivos lo vamos a ver en el curso. Hay otra opción que es por bases de datos. Entonces, implementar una base de datos. No sé si ustedes en alguno de los cursos que ya han visto hayan implementado una base de datos. Entonces, una base de datos, ¿qué es? Es un software que me permite crear un modelo estructurado de tablas, para yo establecer relaciones. Entonces, supongamos que mi modelito va a tener varias tablas con varios campos. Por aquí una tabla chiquita, ¿cierto? Con varios campos que estén relacionados. Por ejemplo, esta es una clave primaria, otra clave primaria y otra clave primaria, ¿cierto? Para los que no saben qué es una clase primaria, que supongo que son casi todos, es la forma de relacionar una tabla con otra en un modelo de base de datos, ¿cierto? Yo relaciono este con este y este con este. Generalmente, si estamos hablando de personas, entonces será la cédula, la clave primaria en todas las tablas. Aquí, por ejemplo, guardo los nombres, aquí podré guardar las edades, no sé. Y aquí podré guardar el peso, yo no sé, cualquier cosa. Entonces miren que uno puede establecer tablas. Entonces la invitación es a que consultemos un poquito sobre bases de datos y lo implementemos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba cuando hablábamos al principio del curso que la idea es que el proyecto tenga un valor agregado, ¿cierto? Que no solo se limite a hacer lo que vimos en el curso y de manera simple, no, sino que lo haga de forma más compleja y que utilice un medio adicional que no se haya aprendido en el curso. Ese podría ser una base de datos, ¿cierto? Podríamos usar una base de datos. Entonces sería una consulta que ustedes podrían hacer. Usar una base de datos es muy sencillo, muchachos, ¿cierto? ¿Qué deberían tener ustedes en cuenta si usan una base de datos? Entonces deberían tener en cuenta qué motor van a usar, ¿cierto? El motor es el software que me permite crear la base de datos. Entonces yo les recomiendo que utilicen MySQL, que es un software open source que pueden instalar sin necesidad de licencia y es muy fácil de utilizar. En internet hay demasiada información de MySQL y ustedes podrían crear sus basecitas de datos y almacenar la información, ¿cierto? ¿Qué más tendrían que tener en cuenta si van a usar bases de datos? Tendrían que tener en cuenta también algún conector, ¿cierto? Entonces la idea, muchachos, es como estamos trabajando en C++, ¿cierto? No se pongan a inventar la rueda. Ustedes ven, ese es el problema, muchachos, de utilizar, por ejemplo, archivos de texto, ¿cierto? Que en archivos de texto toda la estructura de almacenaje, ¿cierto? La tengo que crear yo. Ve, ¿cómo se va a ir este dato para el archivo? Ah, no, pero tengo que decirle cómo hace. Si tengo que separarlo por un enter, tengo que mandar el enter. Si tengo que separarlo por una línea, tengo que mandar la línea. En general, yo tengo que crear la estructura aquí, ¿cierto? En las bases de datos no es así. Uno interactúa a través de una cosa que se llaman queries. Y los queries ya existen desde que usted tenga las tablas creadas. ¿Qué pasa?
C++ ya tiene librerías que hacen el trabajo sucio por usted, ¿cierto? Inclusive existen librerías con las cuales usted no tiene que saber mucho MySQL. Librerías que te permiten crear las tablas, ¿cierto? Que te permiten almacenarlas, pues llenarlas, que te permiten modificarlas. Lo que necesitas saber vos en ese caso es que C++, utilizas una función que se encarga de hacer el trabajo sucio y llevar allá a la base de datos, ¿cierto? Lo que sí tenías que tener como mínimo es el motor instalado, el motor de MySQL, o sea, tener instalado el producto de MySQL. Entonces, a grosso modo, muchachos, esa es la estructura de un programa de ese tipo, un programa que se encarga de gestionar cosas. Como ustedes pueden ver, en cualquiera de los elementos que les acabo de mencionar, hay valores agregados para incluir, ¿cierto? Una interfaz gráfica bien robusta y bien bonita, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este caso, unas operaciones bien estructuradas y profundas, pues, y adicional a eso, los plugins necesarios o los archivitos necesarios para conectarme en la interfaz gráfica, para conectarme a donde vaya a almacenar. Es claro. Y obviamente algunos valores agregados, como por ejemplo ese tracking, ¿cierto? Que voy a hacer un tracking o voy a hacer otra cosa. Y en la parte de almacenamiento, el valor agregado podría ser la base de datos, ¿cierto? Usar una base de datos. Esa base de datos se instala en la misma máquina que tienen ustedes. Podría instalarse en otra y ponerse en red, pero no hay necesidad de complicarse, con que se instale en la misma está bien. ¿Queda claro, muchachos, este esquema que les pinté aquí o tienen alguna otra duda? Bueno, muchachos, de todas maneras aquí hay muchos elementos involucrados, entonces la invitación es a que si empiezan a tener problemas con algunos de ellos, pues miremos por el foro cómo podemos resolverlos. Bueno. ¿Tienen alguna otra duda con respecto al proyecto final, muchachos? Profe, Sí. profe, yo estuve investigando sobre para hacer el robot para teclado y les he encontrado también muy poquita información. Pero has al menos encontrado información con respecto a cómo interactuar con el teclado. Pues porque es que ya en ese punto no sería tanto. Acuérdate que el problema lo delimitamos, ¿cierto? Inicialmente, ¿cuál era el problema? Hacer un robot que simulara el movimiento del mouse como si fuera un usuario final, ¿cierto? Como si fuera alguien que estuviera moviéndolo. Entonces, recuerda que habíamos dicho que es muy complicado, entonces que íbamos a reducir que esa interacción fuera a través de teclado, ¿cierto? Pero entonces la información se debe buscar no con una orientación B. Yo necesito hacer un robot por teclado, ¿cierto? Porque se va a encontrar muy poquita cosa. Lo que hay que buscar ya, delimitando el problema, es cómo podemos simular el teclado con C++. No sé si lo has buscado por esa línea. Lo único que ha aparecido es que descargar un teclado virtual para el computador. Un teclado virtual. Para manejarlo con el mouse. No, pero eso es del sistema operativo. Sí. Y lo único, y también algo así parecido he encontrado, que es que un boot para que echarle con otra persona, es que mensajería, es que un boot de mensajería, que la otra persona escribe y él le contesta, pero eso sí es muy complicado. Ese sí simula un teclado que escribe solito. O sea, simular que escribe solo. Sí, que está hablando con otra persona. Pero eso es más o menos lo que queremos, ¿no? Dame un ejemplo. Estamos por el chat vos y yo. Simular que yo estoy hablando sabiendo que no lo estoy haciendo, ¿cierto? Que crean que están hablando conmigo, pero no, yo no estoy. El teclado está moviendo solo. En realidad eso es lo que queremos, a eso es lo que queremos llegar. Pues no obviamente escribir una carta, pues, ¿cierto? Una carta de 1000 palabras. Pero sí realizar acciones con el teclado y entre ellas está escribir palabras.
Pues porque se reduciría que a una secuencia de teclas. Si voy a escribir, si voy a escribir hola, perdón, entonces sería la secuencia de teclas HOLA, ¿cierto? Así como podría ser la tecla Tab o la tecla Enter o la tecla Espacio. Es una secuencia de teclas. Más o menos eso es lo que queremos. Complicado. Entonces no sé. Pues no sé si lo has buscado específicamente por simulación de teclado. Porque como te digo, ya el paradigma del robot ya cambia. ¿Cierto? Ya es más una simulación de teclado con un programa, una simulación automática. Entonces no sé si de pronto lo has buscado como lo estoy mencionando. Así digamos por esas palabras claves, no sé, algo así. Simular teclado en C++. Que he colocado así, pero no aparece como información. Aparece otra cosa distinta. Espérame un segundo, porfa, que estoy tratando de mirar aquí algo con respecto a eso. Pues yo aquí estuve mirando rápidamente y no, yo creo que sí puede haber información. Hay que buscar un poquito con más detalle, pero yo creo que sí puede haber información. Inclusive por ahí vi un API, por ahí mencionan un API. No le vaya a acabar el tiempo y Bueno, vamos a suponer algo con respecto a ese proyecto. Vamos a suponer que no existe un API, o sea, partimos desde cero, ¿cierto? Vamos a suponer eso. Estoy pensando, déjame un segundo. O sea, habría que mirarlo con detalle, pero ¿por qué habría que partir? Habría que partir por, bueno, ¿qué es lo que significa que una tecla se oprima, cierto? ¿Qué es lo que significa para la máquina? Pues para la máquina cuando una tecla se oprime, significa que estoy mandando un código ASCII, cierto, que de alguna forma se representa por allá en un símbolo. Él dice, ve, me llegó esta entrada a través de un periférico, el procesador dice, ve, me llegó esta entrada, la procesa. Él dice, me llegó el código tal, eso es una A. Entonces él da la A, ¿cierto? Gráficamente pone la A. Entonces hay que mirar eso. Lo que pasa es que estoy pensando qué tan complicado sería hacerlo desde cero. Lo que estoy pensando es qué tan complicado sería hacerlo desde cero. De pronto sí es un poco complicado, sí. Hagamos lo siguiente. Pues yo te recomendaría que hagas una búsqueda exhaustiva, digamos, de aquí al fin de semana, ¿cierto? A ver si puedes encontrar algo adicional. La idea, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que tienes que buscar? ¿Cierto? No un programa hecho, pues, porque no tendría sentido, sino una librería. Tienes que buscar una librería que te permita simular el teclado, una librería en C++ ya por alguien, ¿cierto? Para que tú no tengas que hacer el trabajo sucio, o sea, que el trabajo sucio tuyo sea de pronto hackear la ventana de alguna forma, ¿cierto? No emular el teclado con respecto a lo que se está viendo en la pantalla.
Entonces, pues yo lo vería desde ese punto de vista. Y me daría hasta el fin de semana con una búsqueda exhaustiva. No sé qué pienses. Quizás si de aquí al fin de semana no tengas información o sea complicado, pues me escribes en el foro y planteándome otra opción. Pues la idea es que vayas planteando pues otra opción en caso de que no sea esa. Y a través del foro pues me plantees, no, definitivamente esta es complicada, voy a hacer esta otra. Y yo a través del foro te indicaría si también es viable o no. No sé qué opines con respecto a eso. Vale, creo. Sí, yo la verdad haría el ejercicio porque el proyecto es interesante. Yo haría el ejercicio de hacer una búsqueda exhaustiva al menos hasta el fin de semana. ¿Alguno tiene otra duda? Bueno, muchachos. Como les iba diciendo entonces, la idea es que abarquemos el tema de diseño orientado a objetos, ¿cierto? Entonces, perdón, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Nosotros nos hemos dedicado a escribir código de una manera, digamos, un poco arriesgada, ¿cierto? No hemos sentado a estructurar básicamente. Posiblemente ustedes han dividido sus archivos en clases, pues porque así lo pide la guía, ¿cierto? Posiblemente si ustedes se hubieran enfrentado solos al programa, no lo hubieran dividido por clases o lo hubieran hecho de otra forma, ¿cierto? Entonces, en el mundo real, muchachos, así no se programa, ¿cierto? ¿Cómo se programa en el mundo real? En el mundo real hay que hacer un diseño, o sea, tengo que tener un diseño para poder sentarme a programar. ¿Cierto? Algo así como si yo voy a construir una casa o un edificio, ¿cierto? Yo no me pongo a poner adobes a la loca, ¿cierto? Porque quizás los ponga donde no deba ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un plano, ¿cierto? O contratar a alguien que me haga un plano, porque necesito un plano para poder pegar las cosas o subir pues los cimientos de la casa donde realmente son, ¿cierto? Entonces hay que necesariamente tener una fase de diseño. Esa fase de diseño que nos permite estar seguros en que vamos a diseñar lo correcto, en que vamos a programar lo correcto. Nos permite saber que efectivamente estamos satisfaciendo las necesidades del usuario final, que finalmente es quien va a usar nuestro programa y quien nos lo va a comprar, pues, de alguna forma, ¿cierto? Otra cosa es la modularización del programa, ¿cierto? Si nosotros lo diseñamos correctamente con una estrategia orientada a objetos, podemos tener módulos documentados aparte, ¿cierto? Y tranquilamente llevarnos los módulos para otro lado o hacerles cambios en general, ¿cierto? Bueno, esas son las ventajas, muchachos. Entonces, finalmente, ¿qué es el diseño orientado a objeto? El diseño orientado a objeto es una estrategia que se encuentra por detrás de los conceptos que ya conocemos de programación orientada a objetos, ¿cierto? Acuérdense que cuando nosotros creamos un objeto, ¿se acuerdan que yo les decía al principio que el objeto visto desde este punto de vista, ¿cierto?, de la programación orientada a objetos, era en realidad una entidad, no tenía que ser algo físico, ¿cierto? Era una entidad estructurada a la que yo le quiero asociar atributos y funciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde nace esa entidad, cierto? Usted no dice, ve, yo voy a hacer un programa de animales, entonces voy a crear la clase de perros, la clase felinos, la clase animales de mar, ¿cierto? Usted no empieza así a la loca, usted dice, bueno, venga,
vámonos a mirar qué tipo de animales vamos a utilizar en el programa, cuál es la clasificación que le vamos a dar, qué queremos nosotros tener en común, cosas de ese estilo. Entonces miren muchachos que seguimos con el mismo cuentico, o sea, no ha cambiado nada. Nos remitimos, o todo queda reducido a un problema de clasificación, ¿cierto? Entonces, hay una frasecita en la diapositiva que no sé si alcancen a ver muy bien, que me parece muy interesante, que dice: la clasificación es el medio por el cual ordenamos el conocimiento. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a plasmar en un programa? Lo que vamos a plasmar es un conocimiento ordenado. Un conocimiento ordenado mediante una clasificación. Listo, muchachos. ¿Qué herramientas tenemos entonces en el diseño orientado a objetos? Bueno, generalmente el diseño orientado a objetos se basa en una metodología iterativa. ¿A qué se me refiero con una metodología iterativa? A que el desarrollo de los programas no es estático, ¿cierto? Y no vamos a llegar a una fase 4, ¿cierto? Por decir algo, terminamos de desarrollar y se acabó todo. No. Generalmente el desarrollo siempre es iterativo. Entonces, el diseño orientado a objetos es quien nos ayuda a que ese ejercicio iterativo sea lo más eficiente y eficaz posible, ¿cierto? Que si nosotros estamos haciendo eso para solucionar un problema, por ejemplo, que en realidad sí vamos por el camino de solución, ¿cierto? Sacamos, por ejemplo, una primera versión de nuestro programa, el usuario empieza y resulta que el usuario empieza a tener problemas, o fuera de que tenga problemas, empieza a ver cosas que quizá pidió, pero ya no le gusten. Entonces ahí es donde empiezan a haber pasos iterativos, ¿cierto? A ir cambiando cositas, a ir mejorando, a ir generando nuevas creaciones. Ok. Bueno, entonces recuerden, el diseño orientado a objetos es eso. Es una estrategia iterativa que permite ir desarrollando un código, ¿cierto? En base al digamos de alguna forma al ensayo y error, pues, pero no viéndolo desde el punto de vista tan allá, pues, porque no se trata de equivocarnos y arreglar, no. Que se basa en programación orientada a objetos. Entonces recuerden, es una estrategia de diseño, ¿cierto? Que se basa en programación orientada a objetos y que permite una secuencia iterativa de pasos para crear un código. Eso es lo que es diseño orientado a objetos. En diseño orientado a objetos, muchachos, vamos a hablar mucho de UML, ¿cierto? ¿Qué es UML? Pues, sus siglas significan Unified Modeling Language, ¿cierto? Lenguaje de modelamiento unificado. Entonces, ¿qué es? Es un lenguaje en el cual podemos crear gráficamente un diseño, ¿cierto? Orientado a objetos, obviamente, y que pues, esté enmarcado dentro del contexto de desarrollo de software, ¿cierto? Que entienda a todo mundo. Generalmente, el problema que tienen los ingenieros, ¿cuál es? El problema que tienen los ingenieros es que quizá nadie los entiende en sus términos o no se hacen entender en sus términos, que pensaría yo que es más la segunda opción, ¿cierto? Nosotros generalmente cuando tratamos de explicar algo, lo explicamos de manera muy técnica, ¿cierto? Y no sabemos transmitir la idea o no podemos hacerlo. Entonces, UML, ¿qué es? Es un lenguaje que nos soluciona ese inconveniente. Se encarga de que a través de diagramas nosotros podamos lograr un entendimiento un poco más alto nivel de lo que es el desarrollo de software, ¿cierto? O de lo que es el código, que para alguien no es tan claro. Bueno, muchachos, ¿qué es un modelo? Entonces,
Un modelo representa un sistema de software desde una perspectiva específica, ¿cierto? Entonces, les pongo el ejemplo. Yo voy a hacer un software que se encargue de llevar mi contabilidad, ¿cierto? Entonces, yo a ese software que se encarga de llevar mi contabilidad le puedo crear un diagrama dependiendo de lo que quiera mostrar, ¿cierto? Entonces, ahí en la diapositiva se muestran un montón de diagramas. Entonces, ¿qué es un diagrama de estructura estática? Un diagrama que muestra cómo está creado el código, ¿cierto? Cómo está creado a nivel de desarrollador, pero que me lo pone en una forma amigable, ¿cierto? Un diagrama de casos de uso es un diagrama que está orientado más al usuario final, a mirar cuáles son los objetivos y las necesidades del usuario final con respecto a lo que yo desarrollé, obviamente. Un diagrama de secuencia es un diagrama que va mostrando cuáles son los pasos de mi programa, ¿cierto? ¿Dónde va primero, dónde va después, dónde termina? Un diagrama de colaboración es el diagrama que muestra las interacciones entre bloques funcionales del programa. Y un diagrama de estados es un diagrama que me muestra, según la secuencia que debe seguir el programa, en qué estado de la operación se encuentra. ¿Cierto? Como ustedes pueden ver, aunque les hablé de 5 diagramas diferentes, estamos hablando de un mismo desarrollo, ¿cierto? Estoy plasmando mi desarrollo con esa orientación. ¿Queda claro eso, muchachos? O sea, no es una creación de desarrollo de software diferente. Es el mismo código, pero visto desde un punto de vista diferente, pues valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos de proceso de desarrollo, ¿a qué nos referimos? Existen muchos procesos de desarrollo, muchos autores que tienen diferentes formas de hacerlo, ¿cierto? Yo particularmente utilizo la de el señor Clay Larman, ¿cierto? Que suele conocerse como la metodología de Larman. Generalmente los procesos de desarrollo, dependiendo de un autor u otro, no varían mucho, ¿cierto? Dependen más en qué hagan énfasis o no, ¿cierto? Es casi que ustedes van a encontrar estas mismas etapas para otro autor, pero con otro detalle o con otra orientación, pues una desviación mínima. Pero en general se basan en lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué escogemos la del Larman? Porque es la que me parece que es un poco más fácil, ¿cierto? Y de la que pude encontrar más información. Bueno, ¿cuáles son esas, muchachos? Son la planificación y especificación de requisitos, construcción de alto nivel, construcción de bajo nivel e implementación y pruebas, ¿cierto? Para el anteproyecto nosotros nos vamos a ir a qué fase, a la de planificación y especificación de requisitos. ¿Está claro? Bueno, entonces voy a tratar de pasar por cada una de las fases rápidamente y apenas vamos a hablar del anteproyecto, pues nos devolveremos a la fase en cuestión. Entonces, la de planificación y especificación de requisitos es obviamente la primera, ¿donde qué? Donde el desarrollador no sabe qué va a hacer, pues porque va a comenzar a planearlo, va a mirar con el usuario final qué es lo que él quiere, ¿cierto? Muchas cosas de ese estilo. Bueno, entonces, ¿está comprendida por qué? Puede estar comprendida por muchas cosas. Si ustedes van a la bibliografía que les sugiero en el documento, en la plataforma, perdón, que de hecho se las voy a mostrar. Entonces hay uno, muchachos, que se llama, que es el de cliquear.com, ¿cierto? Que habla de desarrollo orientado a objetos con UML, ¿cierto? En realidad lo que especifican en esa guía, ¿cierto? Es las fases del Larman desglosadas en diagramas, ¿cierto? En diagramas con entregables. Por eso es que lo llaman con UML, porque pues, finalmente los diagramas se hacen en UML. Pero esto finalmente es el método del Larman, lo que se encuentra en esa diapositiva. Recuerden, muchachos, que cuando ustedes están desarrollando software, no tiene nada diferente a un proyecto. Recuerden que un proyecto se estructura ¿cómo? Se estructura por fases y con entregables. Entonces, finalmente, cuando uno termina, por ejemplo, la fase
planificación y especificación de requisitos, lo que requiere es que mirar los entregables. Entonces, vos sos un desarrollador de una empresa de software y tu jefe te dice, ve, te voy a meter en un nuevo proyecto, le vamos a desarrollar una página web al banco X, ¿cierto? Entonces vos a tu jefe le tenés que llevar entregables, porque si no, él cómo se va a dar cuenta, pues efectivamente qué es lo que estás haciendo vos y si lo estás haciendo bien, correcto. Entonces hay que tener entregables. Entonces aquí más que todo voy a hablar de esos entregables. Entonces, de 3 en particular. La especificación de los requisitos con el usuario final. ¿A qué se refiere eso? Yo me siento con el usuario final, él me cuenta sus penas y yo miro cómo se las puedo resolver usando un desarrollo de software. Entonces es asentarme con el desarrollador. Bueno, está el diagrama de casos de uso. El diagrama de casos de uso es un diagrama más técnico de esos requisitos, en el cual yo resumo muchas funcionalidades. Para el usuario final puede pretender hacer muchas cosas que yo como desarrollador las puedo reducir en un simple bloque. Bueno, está el diagrama de casos de uso, pues, la identificación de los límites. Esto es una fase muy crítica. ¿Por qué? Porque es la fase en la que usted tiene que mirar qué es lo que le va a prometer al usuario final. Usted le dice, vea, yo le voy a prometer un almuerzo por 5.000 pesos, ¿cierto? Entonces la persona llega súper animada y dice, a ver mi almuerzo. Entonces resulta que a la persona a la cual invitaste a almorzar no le gusta el pollo, ¿cierto? Entonces él va a decir, no, yo no quiero pollo. Y vos le vas a decir, no, pero es que espere, pues es lo mínimo que yo le puedo ofrecer por 5.000. Si usted quiere carne diferente o pescado, pues ya vale 10.000. Entonces el usuario final le va a decir, hey, pero ¿cómo así? O sea, vos a mí no me dijiste que si era pescado era 10.000 y si era pollo era 5.000. No, vos me dijiste, venite a almorzar con 5.000. Entonces miren lo importante que es llegar a los límites con el usuario en esta etapa, porque si no es así, el usuario se te va a pegar de cualquier cosa, ¿cierto? Cuando uno está contratando un desarrollo de software, generalmente uno es muy abusivo. Si vos contratas a una empresa para que te haga una página web, vos querés que te la haga perfecta, ¿cierto? Pues porque para eso estás pagando. Entonces, el desarrollador tiene que curarse en salud y ponerle límites a lo que él le está pidiendo, pues porque si no, va a morir loco. Bueno, muchachos, está la fase, pues, de planificación. Está la fase de construcción de alto nivel, ¿cierto? Entonces, esta fase ¿de qué se trata? Cuando yo ya sé qué es lo que el usuario quiere, porque ya negocié y tengo los diagramas de la fase anterior, ¿cierto? Yo procedo a hacer una construcción para mí, ¿cierto? Yo digo, bueno, venga, listo. Entonces, como ya sé que él quiere, venga, yo hago un diseñito para mí, ¿cierto? Entonces, por hacer la analogía, muchachos, con la construcción de la casa. Entonces él dice, bueno, listo. Yo voy a mirar quién compró la casa o quién compró el terreno, cómo quiere la casa, ¿cierto? Entonces, vení, yo la quiero alta, la quiero con 3 piezas, la quiero con tal cosa, y yo apunté. Una vez tengo eso, pues como arquitecto yo tengo que venir y decir, listo, te voy a hacer un plano para satisfacer las necesidades de ese usuario. Entonces aquí es donde vamos a construir ese plano. Miren que un plano es un diseño de alto nivel. En un plano uno no dice, ven, la pared va a ser verde, no sé, va a tener 2 espejos, ¿cierto? Yo ahí no digo eso, porque es un diseño de alto nivel. Entonces ahí es más o menos donde va a crear como la arquitectura del programa, ¿cierto? Entonces hay que crear un modelo conceptual, ¿cierto? Que se expresa a través de un diagrama de estructura estática. Ustedes van a ver con más detalle eso. Igual enseguida vamos a hacer un recorrido rápido por UML. En la identificación de las asociaciones y los atributos. Entonces hay que mirar esas cosas que él quiere, cómo se relacionan con las otras que también quería, ¿cierto? Hay que mirar cómo es la secuencia del sistema y plasmarlo en un diagrama, qué es lo que se va a hacer paso a paso cuando el usuario entra a su software.
cierto. Se establece un contrato de operaciones. ¿Qué es un contrato de operaciones? Es donde se le dice al usuario qué va a hacer cada uno de los elementos. Por decir algo, ve, señor usuario, vos tenés un menú de 5 opciones. ¿Qué puedes hacer con la primera opción? ¿Qué puedes hacer con la segunda? ¿Qué puede hacer con la tercera? Hay que decirle, vea, usted puede hacer esto con eso y no puede hacer esto. Que él no pretenda hacer algo que no logre. Y un diagrama de estados también. Como pueden ver, hay un conjunto de diagramas ahí muy engorroso. Entonces usted dice, pero entonces el desarrollador se la pasa casi que haciendo diagramas. Casi que en realidad es así, ¿cierto? Pero pues también hay que compensar lo que uno necesita, ¿cierto? Si uno con 2 diagramas queda satisfecho, pues no tiene sentido que haga 10. Bueno, muchachos, la construcción a bajo nivel es cuando ya así vengo y hago el trabajo sucio. Miro cuáles son las clases que voy a usar, ¿cierto? Empiezo a codificar la estructura, por ejemplo, en los archivos .h, ¿cierto? Empiezo a mirar cómo van a interactuar las funciones entre clases, cosas de ese estilo. También tiene sus respectivos diagramas. La fase de implementación y pruebas es cuando yo ya construí todo, ¿cierto? Y digo, venga, voy a probar si en realidad las cosas que quería el usuario final sí se están viendo reflejadas. Y tiene sus respectivos entregables también. Bueno, muchachos, como pueden ver ahí, entonces tienen varios elementos para hacer un diseño, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a ver vamos a profundizar un poquito en lo que es UML y como en cada una de las fases para que se vayan dando como una idea. Y hablamos sobre el anteproyecto y les muestro qué específicamente lo que tienen que hacer. Bueno, esta clase es relativamente corta, diría yo, muchachos, entonces si quieren hagamos un break en este momento de 15 minutos y en la segunda parte les termino de contar entonces el resto. Nos vemos aquí tipo 7:20, muchachos.